Muy buen día, bienvenidos a nuestra reunión virtual. Esta mañana vamos a empezar con una nueva serie del libro de Romanos. Estamos muy contentos, muy emocionados porque Romanos es una carta espectacular y vamos a entrar de lleno directamente a el primer capítulo. Si tienes tu Biblia para que me acompañes, Romanos 1, y vamos a leer los primeros 7 versículos. Y dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y digo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Acompáñenme a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque nos da la oportunidad de seguir estudiando tu palabra, Señor, de empezar esta nueva serie del libro de Romanos. Te pido por favor que tú guíes cada uno de los temas que veamos, Señor, cada una de las cosas que platiquemos en este espacio, Señor. Te pido que sea guiado por tu Espíritu, que podamos descubrir más y más acerca de tu palabra, de tu voluntad, de tu plan para nosotros, Señor, y que tu palabra tenga el efecto que tú quieres en nosotros, que produzca lo que tú quieres en nuestra vida, el fruto que solo tú mereces de nosotros, Señor. Te lo pedimos y te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, con esta introducción podemos ver que nos espera a lo mejor algo muy intenso, ¿no? Como es famoso el apóstol Pablo por ser complicado en el sentido de cómo construye sus frases, porque abarca muchas cosas, pero con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Espíritu, y si vamos desmenuzando parte por parte, estoy seguro que vamos a poder entender lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a pensar por qué hay una carta escrita de Pablo a los romanos. Para poder entender esto, es importante entender la época, entender un poco el contexto de lo que estaba pasando. Acabamos de terminar el libro de Jueces, el libro de Ruth, entonces estamos dando un brinco bastante grande en términos del tiempo, porque estamos avanzando 1300 años hacia adelante de Jueces a lo que está viviendo Pablo y los romanos. Entonces, para que nos demos una idea de cuánto tiempo pasó, si le restamos a 2023 unos 1300 años más o menos a la época de los jueces, ¿no? Para hacer la equivalencia, estamos hablando del año 700 después de Cristo. ¿Qué estaba pasando en el 700 después de Cristo? Pues inventaron la pólvora, ¿no? En esa época seguía estando el Imperio Bizantino. Ya más en nuestro territorio estaba en su pleno apogeo los mayas. Entonces, para que nos demos una idea de cuánto tiempo había pasado entre los jueces y esto que está escribiendo el apóstol Pablo. Entonces, Roma, como está dirigido a los romanos, estos romanos que vivían en Roma, la capital del Imperio Romano, fue establecida más o menos en el 700 a.C., pero la Biblia no lo menciona sino hasta el Nuevo Testamento. Si conoces un poquito de historia, solo para entender qué estaba pasando, la mayoría de la gente hablaba griego porque los griegos habían conquistado todo el mundo antiguo, y no es sino hasta el año 146 más o menos que los romanos conquistan Grecia. Pero Roma no se menciona porque desde Malaquías hasta Juan el Bautista pasan 400 años, esos famosos conocidos como los 400 años de silencio. Entonces, tenemos que entender que es una época en donde había judíos por todos lados. Si recordamos un poco de la historia, cuando Judá es conquistada por Babilonia, por haber dejado a Dios, se cumple lo que Dios les había prometido, ¿no? Que si lo dejaban iban a ser dispersados por todas las naciones. Pero de la misma forma que sucedió en los 400 años que estuvieron en Egipto, los judíos permanecen firmes en su identidad
como judíos, ¿no? Incluso había sinagogas, había ciertos líderes religiosos que trataban de seguir con las tradiciones a pesar de no ser ya una nación política como tal, sino un pueblo. Pero algo que hacían mucho los romanos era que ya que conquistaban ciertos lugares, como que ponían gobernadores locales que les permitía gobernar a los suyos, ¿no? Pero siempre estaban debajo del dominio de Roma. Como en el caso de Herodes, o sea, si te acuerdas, era el rey Herodes, pero solo era rey de los judíos. Él le reportaba a una autoridad romana, como el caso de Pilato y estos personajes que aparecen en la Biblia como regidores o como gobernantes de ciertas regiones. De hecho, este Herodes es el que restaura el templo. Y esto es muy importante porque cuando Judá es conquistado por Babilonia se destruye el templo. Después hacen ahí varios intentos de regresar los judíos. Esdras reconstruye el templo bajo el mandato de Ciro. Y luego se vuelve a destruir, ¿no? Se abandona el templo y Herodes lo vuelve a reconstruir. Y pues ahora sí que por qué es tan importante entender la historia. Porque de esta forma entendemos por qué venían judíos de tantos lugares al templo para las fiestas que tenían los judíos. Y si recuerdas, vamos rápidamente a ver Éxodo 23, que como un repaso de cuáles eran estas 3 fiestas principales de las cuales tenían que peregrinar los judíos. Éxodo 23, 14. Vamos a leer ahí las 3 fiestas anuales, ¿no? Dicen: 3 veces al año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieses sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. ¿No? Y también viene un poco más detallado en Deuteronomio 16. Entonces, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, era la que celebran junto con Jesucristo varias veces, ¿no? Que subían a Jerusalén a celebrarla. Y la Pascua máxima, pues es la de nuestro Señor Jesucristo en el sacrificio que cumple todos estos cuadros. Después viene la de Pentecostés, que significa quincuagésimo, ¿no? Porque eran 50 días, 7 semanas después de la Pascua. Y era conocida como la fiesta de las semanas, ¿no? Las 7 semanas, o de la primera cosecha. Y en esta los judíos se supone que tenían que ofrecer las primicias de lo que Dios les había dado conforme a la ley. Y por último, la tercera era la de los tabernáculos, o el final de la cosecha, y tenían que habitar en estas tiendas para recordar lo que habían vivido una vez que salieron de Egipto. Entonces, con estas 3 fiestas, en el Nuevo Testamento entendemos por qué cada rato subían a Jerusalén, ¿no? Iban a festejar la fiesta. Y como les decía, en esta particular Pascua, la que celebra el Señor Jesucristo, y después de su muerte, sepultura y resurrección, 50 días después, hay una gran fiesta de Pentecostés, que es donde sucede algo increíble. Y vamos a ver qué nos dice Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Y vamos a leer un pedacito, porque todo este tipo de pasajes nos ayudan a entender el contexto, nos ayudan a entender qué estaba pasando en la época, y específicamente con esta carta nos ayuda a entender de dónde salieron estos romanos. Entonces, dice Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?
¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a los otros, ¿qué quiere decir esto? Otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿No? Entonces este es el momento en Pentecostés cuando llega el Espíritu Santo sobre ellos y se menciona que había algunos romanos, ¿no? Tanto judíos romanos como prosélitos, es decir, esos judíos que no eran judíos y se habían convertido al judaísmo. Entonces aquí vemos que había de todos lados y dicen, ¿están borrachos o por qué hablan así? Porque los estamos escuchando hablar en nuestra lengua. Y ahí desencadena el primer discurso de Pedro dirigido a todas estas personas que estaban aquí. Y explica un poco todo lo que había dicho Jesús, todo lo que había pasado. Un poquito más adelante empieza en el 14. Entonces Pedro, poniéndose de pie, con los 11 alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y más adelante en el 29 dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿No? Entonces aquí Pedro está explicando todo lo que está pasando, les está aclarando todo lo que Cristo había dicho y que efectivamente en ese momento lo estaban viendo. Entonces, al oír la predicación de Pedro, el Espíritu Santo darles esta convicción, le dicen, ¿qué haremos, no? ¿Qué haremos con todo esto que nos estás diciendo? Y Pedro les dice que se arrepientan, que se bauticen y que crean en el nombre de Jesucristo. Y dice el versículo 40, con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, como resultado de esta gran predicación de Pedro, como resultado de esta manifestación del Espíritu Santo sobre los apóstoles, en donde empiezan a escuchar el mensaje y las maravillas de Dios en la lengua de cada uno de ellos, pues seguramente muchos de estos creyeron, muchos de estos regresaron a sus tierras de origen, y incluía en este grupo de personas pues algunos romanos. Entonces, un poquito más adelante, ya que lleguemos a la sección de los destinatarios, vamos a ver quiénes eran estos romanos a los que Pablo les está escribiendo, por qué se conocían, ¿no? Cómo es que había varias iglesias en Roma, de dónde salieron y por qué estaba pues Pablo tan preocupado por escribirles una carta tan detallada, tan espectacular, ¿no? Con tanta doctrina, y básicamente se convirtió en el fundamento de lo que es la doctrina de la iglesia, ¿no? Mucha gente la conoce como la constitución de la iglesia. Entonces, si alguien te pregunta ¿qué es lo que tú crees? Pues con toda tranquilidad, con toda seguridad, tú puedes decirle pues lo que dice Romanos, ¿no? Porque Romanos explica bien, muy pero muy bien lo que creemos.
Entonces esta mañana vamos a empezar de la misma forma que comienza la carta. Vamos a hablar del autor, después vamos a hablar del mensaje y el próximo domingo vamos a ver un poquito más de los destinatarios. Pero esto es lo que forma la introducción y es lo que hace un saludo pues tan formal y tan largo, ¿no? Porque está introduciendo una carta que pues es la carta más larga de las que escribió Pablo. Entonces vamos a empezar con el autor. El autor dice Pablo, ¿verdad? Claramente dice quién es, y para poder entender, como quien dice, el tono en que Pablo escribe esta carta, debemos entender que él no estableció las iglesias en Roma. Por eso no los está regañando, como a otras iglesias, no está corrigiendo alguna doctrina, simplemente como que él expresa varias veces que ha querido ir, ¿no? Para confirmarlos en la fe, pero que no ha podido ir. Entonces, muchas de las personas que iban a leer esta carta a lo mejor lo conocían solamente de oídas, ¿no? Conocían la fama de Pablo, pero físicamente en persona no lo conocían. Y por eso él establece desde el punto de partida algo que también nos sirve a nosotros para establecer el tono de la carta y poderla estudiar de una forma correcta. Entonces, ya que dice Pablo, lo segundo que dice es siervo de Jesucristo. Y Pablo se identifica como siervo, ¿no? Y esto nos gusta mucho porque somos como servidores de Dios, pero como que tendemos a romantizar esta palabra. La palabra significa esclavo, o sea, significa literalmente esclavo. Y cuando Cristo estaba hablando en Juan 13, versículo 14, este es el tono que trata de enseñar Cristo con su propio ejemplo. En Juan 13, 14, cuando Jesús le está lavando los pies a sus discípulos, dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he... Entonces esto era algo que Pablo entendía perfectamente y se presenta como esclavo del Señor Jesucristo. Obviamente Pablo tenía más cosas en su currículum que podría haber mencionado, utilizado para impresionar a los ciudadanos de la capital, ¿verdad? O sea, pudo haber dicho que era fariseo, pudo haber dicho que era ciudadano romano, así, ustedes y yo. No. Él estaba perfectamente claro en que era esclavo de Jesucristo. Entonces Pablo estaba bien ubicado en su identidad. Y luego dice llamado a ser apóstol. Y esto es clave para entender de dónde venía su autoridad y por qué les estaba diciendo qué creer, qué hacer, qué es lo que Dios decía. Porque, o sea, ahora sí que de parte de quién estamos recibiendo estas indicaciones, ¿verdad? Que por qué tenía la autoridad de explicar tanta cosa. Bueno, era llamado a ser apóstol. Y si recuerdas un poquito de la historia en el libro de Hechos, en una de las visitas de Pablo a Jerusalén, se alborota todos los judíos pensando que había metido a unos gentiles en el templo. Y de repente pues le echan ahí a la policía, ¿verdad? Las autoridades están jaloneando. Y en un momento de desesperación total, en donde estaban a punto de encarcelarlo, apedrearlo o algo peor, Pablo habla en su defensa y nos da un resumen, o sea, muy padre, muy detallado de este llamado. Entonces, vamos a recapitular, por si no conoces la historia de la conversión de Pablo. Él mismo da un repaso, ¿no? ¿no? Me estoy defendiendo, ¿verdad? Estaban a punto de matarlo y está hablando con los judíos para explicarles, les voy a explicar qué fue lo que en realidad pasó. O sea, por qué yo estoy haciendo esto que estoy haciendo y por qué no soy esa persona que piensan que había hecho esto. Entonces dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros, ¿no? Entonces les empieza a echar flores, les empieza a decir: soy judío, estamos en el mismo canal, chillax, ¿ok? Perseguía yo este camino hasta la muerte,
prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados, ¿no? Le está platicando de su encargo, que tenía que ir a Damasco, atrapar y encarcelar otros cristianos que estaban allá. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces, en este resumen tan increíble vemos cómo él está diciendo: yo era judío, me llevaba bien con todos los judíos, perseguía a los que iban en contra del judaísmo, pero pues se me apareció Jesús y me dijo: oye, tienes que ir acá. Y él estaba preocupado por los judíos, siendo él también judío, y está tratando de convencerlos, pero fue enviado a los gentiles. Dice: te enviaré lejos a los gentiles. Entonces, vemos cómo comparte su testimonio, cómo comparte directamente, pues ahora sí que por qué está haciendo esto, por qué dejó el camino del judaísmo, siendo que pues estaba perfectamente convencido, pero cuando te topas con Cristo mismo, pues no podía seguir haciendo lo que hacía antes. Y después de que dice que ha sido llamado a ser apóstol, apóstol significa enviado, y más específicamente enviado directamente de Jesucristo, él es enviado por Jesucristo a los gentiles, ¿no? Tenemos los 12 discípulos de Jesucristo, incluido Matías, que sustituyó a Judas, y a los gentiles Pablo. Entonces, también dice en el versículo 1, dice: llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, es importante cuando estamos leyendo la Biblia que entendamos lo que nos está diciendo y lo entendamos con las definiciones de lo que la Biblia misma explica. Entonces, primero que nada, ¿cómo que apartado para el evangelio? A ver, ¿cuál es el evangelio? Lucas 2:10 es un pasaje muy famoso que nos explica cuáles son estas buenas noticias, qué es lo que significa el evangelio, ¿no? Dice: porque el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Estas buenas nuevas, estas buenas noticias es el evangelio, que ha nacido el Salvador. El evangelio completo es no solo que nació, sino que murió, fue sepultado y resucitó para podernos dar la salvación, que era la promesa de Dios desde el principio de los tiempos. Entonces, cuando Pablo dice que fue apartado para el evangelio, es decir, que fue apartado como un heraldo, como un predicador, un anunciador de estas buenas noticias, como un anunciador del evangelio. ¿Y por qué dice la Biblia
¿por qué nos explica él mismo que fue apartado? ¿No? Porque en Hechos capítulo 13, Pablo utiliza las mismas palabras para referirse a lo que Dios, para lo que Dios lo había apartado. Y cuando Pablo estaba en la iglesia de Antioquía, vamos a leer lo que dice el pasaje, Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, es muy interesante que Pablo se refiere a sí mismo como apartado. Usa estas mismas palabras que el Espíritu Santo usó para apartar a Bernabé y a Saulo. Es decir, separarlo, designarlo con un propósito específico, ¿no? de una obra que tenía que hacer con ellos. Entonces, una vez que Pablo termina de hablar de él, empieza ahora a decirnos cuál va a ser su mensaje, ¿no? Entonces, como vamos a ver más adelante, a lo largo de toda esta carta, Pablo desarrolla cada uno de estos puntos de una forma increíble, ¿no? Y ahora sí que nos va a tomar algunos meses, incluso a lo mejor un par de años, repasar los 16 capítulos que desarrolla los puntos que menciona aquí en la introducción Pablo. Entonces vamos a ir profundizando en cada uno de ellos, pero vamos a ver como quien dice, un bosquejo, un panorama de lo que va a escribir. Primero que nada, el versículo 2 dice que, hablando del Evangelio, porque se ha apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces, estas buenas noticias, vamos a decir que no es algo nuevo, sino que las encontramos a lo largo de todas las Escrituras. Y eso, si estudiamos la Biblia palabra por palabra, nos debe de llamar la atención. Y hay un pasaje en Lucas, una vez que Jesucristo resucita y que se topa con algunos de sus discípulos en Lucas 24, el famoso camino a Emaús. Dice unas palabras interesantes Cristo, porque dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. O sea, este pasaje se me hace increíble porque, o sea, si Cristo mismo, todo este camino, ¿verdad?, de Emaús hasta donde iban, les estuvo diciendo desde Moisés y todos los profetas dónde hablaban de él, como que debe ser una motivación para nosotros encontrarlo también en las Escrituras. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. O sea, no había Nuevo Testamento todavía. Y sin embargo, Cristo dice que repasó todas las Escrituras diciendo en dónde hablaba de él. Y en Juan 5, también se los había dicho antes de ser crucificado. Juan 5, versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Jesús otra vez hablando, diciendo que en las Escrituras, con mayúscula, ¿verdad?, refiriéndose a la Biblia, al Antiguo Testamento, dice que las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Entonces, en esta época del judaísmo, era muy común que en las sinagogas pues leyeran un pedazo de las Escrituras, un salmo o algo así, y después se enfocaban en los escritos rabínicos o en las interpretaciones de la ley, pero no en la Escritura. Entonces, esto no es algo nuevo, ¿no? Es una tentación que muchos de nosotros todavía tenemos. En lugar de enfocarnos en la Biblia, acudimos a prédicas o a libros o al YouTube, ¿verdad?, para que nos expliquen bien lo que debemos de saber. Un poquito más fácil, más masticado. ¿Y qué es lo que debemos de saber? Pero Cristo dijo: las Escrituras hablan de mí. Pues entonces vayamos a las Escrituras. Y esto es importante porque podemos encontrar un patrón en la Biblia y nos debe de advertir: no vayamos a estar siguiendo estos mismos patrones. Estas personas, estos judíos, no leían la Escritura, no se enfocaban en las Escrituras, no buscaban al Mesías en lo que decían las Escrituras. ¿Y qué pasó? Cuando vino, pues no lo identificaron, no identificaron al Mesías.
Entonces, si nosotros no vamos a la Biblia, o sea, no nos vaya a pasar lo mismo. O sea, todo lo que Dios escribió en su palabra es para que nosotros podamos, y pudiéramos, y ellos también pudieran, identificar a Jesús como el Mesías, ya sea hacia adelante como ellos o nosotros hacia atrás. Pero es fundamental que entendamos que Jesús es el Mesías. O sea, si te pierdes esto, ya te perdiste todo. Entonces, algunos ejemplos, solamente como para ver a qué se refiere esto de que en las Escrituras habla de Cristo. Obviamente lo hemos platicado muchas veces, ¿no? En cada palabra, en cada página de la Biblia, debemos encontrar a Cristo, porque todo es de Él, por Él y para Él, ¿no? Entonces en la Biblia, pues obviamente no es la excepción. Pero por ejemplo, si vamos a Génesis 3:15, ¿no? Cuando está hablando Dios las maldiciones hacia la serpiente, hacia la mujer y hacia el hombre por el pecado, por el engaño, todo lo que pasó en el jardín del Edén. Dice Dios a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Obviamente está hablando, como hemos visto en el estudio de Panorama, está hablando de una simiente, ¿no? De una semilla de la mujer, que eso es algo imposible. Aquí es donde entendemos que está profetizado un nacimiento virginal, una mujer que, ¿no? Sin la intervención de un hombre iba a tener a un hijo. Entonces, esto se confirma también con Isaías 7:14. Que son cosas difíciles de entender hacia adelante, porque pues nunca había sucedido, y es algo que nadie podía explicar o entender o imaginarse. Pero Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces ahí está. Y obviamente sabemos que esta profecía se cumple en Mateo, cuando inicia la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y el ángel, cuando le está diciendo a María, ¿no?, que esto es lo que va a suceder, y le explica a José qué es lo que está pasando, confirma lo que dice el profeta Isaías, diciendo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. Entonces el nacimiento de Jesús es el cumplimiento de Isaías, es el cumplimiento de la promesa desde el inicio de los tiempos. Entonces, si tú eres capaz de escuchar la palabra de Dios y de seguir el hilo, ibas a ser capaz de identificar a Jesús como el cumplimiento de las promesas. Otra profecía que pues es bastante corta, pero es muy clara. Si tú conocías las Escrituras, era como pues muy fácil de identificar lo que dice Isaías en el capítulo 53 con todo lo que vivió y con todo lo que pasó Cristo. Vamos a leerlo rápidamente, son poquitos versículos. Dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová no quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje,
vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, cuando hacemos la conexión con la Escritura, cuando le dice que iba a poner enemistad con su simiente y la simiente suya, que ella le iba a aplastar la cabeza a la serpiente y la serpiente lo iba a herir, esta es la herida. Esta es la herida que es la muerte que él no merecía. Pero estamos hablando de que el Mesías tenía que morir. Según lo que dice este pasaje, era claro que tenía que morir. Y cuando vemos a Jesús crucificado y que la nación de Israel, pues al ignorar las Escrituras, se quedaron buscando un rey tipo un libertador que iba a venir y conquistar a Roma. Entonces, si ignoramos la Escritura, a lo mejor estás buscando un Dios conforme a lo que tú quieres y no conforme a lo que dice la Escritura. Y es exactamente lo que nos advierte Pablo, ¿no? Diciendo, pues esto es lo que Dios dice, entonces no estés buscando algo que difiere de las Escrituras, porque entonces vas a toparte con un Dios que tú te estás inventando y no el Dios que viene en la Biblia. Entonces estos son dos ejemplos, ¿verdad? Porque por ellos no haber creído la promesa, ¿no?, de los profetas, como dicen los santos profetas de las Escrituras, ellos no lo identificaron. Entonces Pablo le está diciendo, ojo, no nos vaya a pasar lo mismo, ¿verdad? Y continúa diciendo, está hablando el Evangelio, que él había prometido, o sea, Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, y lo dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, empiezas a conectar las ideas como las conecta Pablo, que a veces por eso es difícil seguirlo, porque dice una cosa y luego empieza a decir algo relacionado con lo que acaba de decir, pero es importante que no pierdas el hilo. Entonces, estas buenas noticias son por el Hijo. Es decir, no hay salvación, no hay redención, no hay glorificación, no hay nada sino solo en Cristo. Por eso Jesucristo es el centro de todo. Y este Jesús, ¿verdad?, que conocemos, que vino, que vivió, que predicamos, cumple todo lo que decía las Escrituras. Y por eso dice, era del linaje de David según la carne. Entonces, esto del linaje de David, regresamos al punto, queremos identificar al Mesías, queremos entender, ¿no?, tanto Pablo explicándole a los judíos como explicándole a los gentiles que Jesús es el mero mero. Y por eso como que se mete tanto en la comprobación de por qué es tan importante identificar al Mesías. Entonces, como dice Jeremías 23, ¿no? He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será llamado su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿No? Entonces, a ver, este rey, ¿no?, que viene del linaje de David, debemos de poner atención. A ver, foquitos prendidos, ¿verdad? A ver, del linaje de David, de Judá, que iban a nacer en Belén. Ah, perfecto. Por eso, ¿verdad?, cuando Mateo nos explica al principio de la epístola, toda la genealogía de Jesucristo, empieza a decir de dónde vino, cómo es que este Jesús viene de Abraham. Nos menciona, ¿verdad?, los evangelios, que nació en Belén, que era de la tribu de Judá. Y Mateo, como está dirigido a los judíos, comienza con la genealogía legal de Jesús. No es decir, su padre, para términos legales, pues era José, ¿ok? Su padre terrenal. Y se va hacia atrás para llegar hasta Abraham. Esta genealogía de Mateo pasa por Salomón, pasa por David y llega hasta Abraham. Pero menciona que José, hijo de Jacob, el padre, como dice la Biblia, según se creía, era hijo de Jacob. Y todo este tipo de cosas es importante porque la otra genealogía que viene en Lucas 3:23 dice que era hijo, ¿no?, entre comillas, según se creía, ¿no?, de José. Pero esta vez menciona a José, hijo de Elí.
Y esto me imagino que debe haber sido algo complicado para los escritores, para los que tenían el control de las genealogías, porque pues es la única vez en la historia, ¿no? Nunca jamás ha pasado ni va a volver a suceder que haya una mujer en una genealogía, porque siempre era hijo del papá en las genealogías. Entonces, al no poder poner a María, pues ponen al papá de María, que los historiadores ubican como Elí. Entonces, José, pues era el yerno, era hijo político de Elí, y por eso lo ponen a él como José, hijo de Elí, que era, según los historiadores, el padre de María. Y esto es interesante porque esta genealogía pasa por Natán, el hijo de David, y de ahí se va hasta Adán, hijo de Dios. Entonces, esto está padrísimo porque por ambos lados, tanto por José, su padre legal, como María, su madre física, eran descendientes de la tribu de Judá, del linaje de David. Y muchas personas creen que el linaje directo hacia el Hijo de Dios viene a través de María y pasa por Natán en vez de por Salomón, porque se alejó Salomón de Dios. Pero se cumple la genealogía por ambos lados y así podemos identificar que sí cumple con con este requisito de ser hijo de Abraham, hijo de David, hasta hijo de Dios. Increíble estas genealogías. Pero además dice que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder, ¿no? Según el Espíritu de la Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, era importante identificar que él fue declarado hijo de Dios. Y esto no solo con poder, porque normalmente cuando alguien decía, no, yo soy hijo de Dios, o lo apedreaban por andar blasfemando, o lo metían al manicomio porque era alguien que estaba loco, ¿no? Pero tenemos muchos pasajes en la Biblia que mencionan perfecta y claramente que él era hijo de Dios y se manifestó de muchas formas. Entonces, vamos por ejemplo a algunos ejemplos de la Escritura. Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces el ángel le está diciendo a María que, va a ser ahora sí, Hijo de Dios, y va a ser llamado Hijo de Dios porque literalmente iba a ser Hijo del Altísimo. ¿Ok? Cuando en Mateo vemos el bautismo de Jesucristo, también vemos que hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este tipo de cosas muchas personas la escucharon. Muchas personas estaban ahí presentes, escucharon una voz del cielo y decía, este es mi hijo. Así como para que no hubiera falla, ¿no? Yo escuché lo que escuché, yo estaba ahí, ¿verdad? Y este es el Hijo de Dios. Si tú no estabas en ese momento, pero eras a lo mejor discípulo de Juan o seguías las predicaciones de Juan, él también lo menciona. En Juan 1:33, Juan el Bautista, dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿No? Entonces, una voz del cielo, las Escrituras, los mismos profetas decían, este es el Hijo de Dios. Entonces sí hubo testimonio, sí venía acompañado de poder, de señales, de cosas para que la gente pudiera ver y pudiera con toda tranquilidad y con toda seguridad decir, este es el Hijo de Dios. Pero la señal inequívoca de que Jesucristo era el Mesías, de que Jesucristo era Dios mismo, la podemos identificar por medio de la resurrección. Como dice 1 Corintios 15:3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y después también a mí, dice Pablo, ¿no?
Entonces, había evidencia suficiente para que todo el mundo supiera que había muerto, que había resucitado, y que esto pues obviamente no había una señal más clara de que este era el Hijo de Dios. Entonces, había otras personas que habían resucitado, pero estas personas pues volvieron a morir. Y estas personas resucitaron porque alguien más los resucitó, ya sea los profetas, ya sea Jesucristo, ya sea los apóstoles. Pero Cristo, una vez que resucitó en su cuerpo glorioso, se fue directo al cielo. Entonces, este tipo de pasajes, este tipo de comprobaciones, vamos a decir, de la Biblia, nos apuntan hacia Cristo como el Mesías para que nadie se confunda. Ahora, esta frasecita que usa Pablo, que dice, según la carne, es importante que entendamos que era importante que fuera del linaje de David y al mismo tiempo fuera hijo de Dios. Esto es fundamental entenderlo porque más adelante vamos a hablar de la salvación. Entonces, Cristo tenía que ser 100% hombre y 100% Dios para que esta salvación se pudiera cumplir. Y se pudiera cumplir todo lo que Dios había dicho. Y porque había gente que decía, bueno, no, era un ángel, ¿no? O era un ser superior y no era humano. Había gente que negaba que Cristo había venido en carne. No podían pensar que un ser humano pudiera hacer algo así. Entonces, cuando Juan, el apóstol, en su primera carta, dice, en esto conoció del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces había gente que negaba que Cristo había venido en la carne. Y esto es importante porque si tú no crees que Cristo había venido en la carne, entonces no aplicaría la salvación. Que si Cristo no era hombre, no pudo haber sido un sacrificio sustituto por los seres humanos. Y por eso cuando Pablo también le está escribiendo a Timoteo, escribe una frasecita que está increíble porque precisamente es como lo que nos explota la mente, ¿no? Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Grande es este misterio de la piedad. Entonces, Jesucristo no podía ser como un ángel, digamos, como los ángeles del Antiguo Testamento. No podía ser como solamente la aparición del ángel de Jehová con Josué. No, tenía que ser una persona, porque esa persona iba a desencadenar la posibilidad de una muerte sustituta. Entonces, como les dije al principio, ¿no? Todos estos puntos Pablo los va a desarrollar, vamos a verlos a gran detalle, pero es importante, ¿no? Identificarlos, porque más adelante cuando los vayamos desmenuzando, van a ir formando la base doctrinal de todo lo que creemos. Y me encanta la practicidad de Pablo porque aun cuando está diciendo unas verdades espectaculares, ¿no? Doctrinales y súper profundas, no se queda ahí, sino que también voltea a vernos, ¿no? A nosotros y nos dice, bueno, ok, pero ¿qué? ¿Para qué? ¿Para qué hizo todo esto Dios? ¿Cuál es el objetivo de que nos haya dado esto? Y ya que habla del Hijo de Dios, ¿no? Que fue resucitado de los muertos, dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Entonces me encanta porque, de este Salvador, ¿verdad? De Dios mismo recibimos la gracia y el apostolado. Y esto aplica tanto a Pablo como a todos nosotros. La gracia, en el sentido más obvio de la palabra, pues como dice Efesios 2:8, ¿no? Que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, Cristo vino para darnos esta gracia, esta salvación por gracia. Pero recibimos la gracia y el apostolado. No solo la gracia para que ya, ¿no? estemos libres de la condenación y nos pongamos de fiesta. Debemos vivir de fiesta, pero también recibimos junto con la gracia el apostolado. Es decir,
cuando dice no por obras para que nadie se gloríe, o sea, la salvación es por gracia, no por obras, no por algo que nosotros hagamos, pero sí para obras, para hacer su obra, como la gran comisión nos dice en Mateo 28, y de hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el encargo que nos dejó. O sea, nos salva para que vayamos a ser discípulos. Y cuando dice a todas las naciones, pues claramente estaban incluidos los romanos. Porque cuando dice el versículo 5 que recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Entonces, estos romanos estaban incluidos en esta gracia, en este apostolado, en esta indicación de, o sea, ¿para qué recibimos esto? Bueno, para la obediencia de la fe. Como dice también Pedro en 1 Pedro 2:9. Acompáñame rápidamente para allá. Cuando recibimos la gracia y recibimos el encargo de Dios, es para la obediencia de la fe. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Gracias a Dios, amén, sí. ¿Pero para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces el haber alcanzado misericordia nos debe traer una gran responsabilidad. O sea, nos trae ¿para qué? Para anunciar lo que Dios ha hecho. Esa gracia que recibimos viene de la mano con el apostolado, esa tarea, ese encargo que Dios nos ha dado, ¿no? Y termina diciéndoles que ustedes, ¿no?, están incluidos en estos llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos. Como también dice Tesalonicenses, pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. O sea, la salvación, la gracia viene junto con un llamado. Debemos de ser discípulos para poder hacer discípulos. Debemos ser santos como Él es santo. Él, con su espíritu que mora dentro de los creyentes, nos ayuda a hacer lo que debemos de ser para poder hacer lo que Él quiere que hagamos. Y Pablo va a desarrollar todo esto, todos estos puntos, sobre todo los prácticos, digamos, en el capítulo 12 en adelante. Y ahora sí, ya que les da toda esta introducción, dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Entonces, ¿no?, la próxima semana vamos a ver quiénes son estos destinatarios, quiénes son estos que estaban en Roma, a quiénes manda a saludar, a quiénes tanto conocía, ¿no? Y por qué los conocía y por qué está tan interesado en su vida espiritual, como para escribirles una carta tan extensa y tan detallada. Entonces, como les digo, lo vamos a ver más adelante, pero en esta pequeña introducción, si estás anotando para que pongas atención, indirecta o más o menos directamente, Pablo nos deja un bosquejo de todo lo que va a escribir en su carta. Habla del evangelio, primero que nada, y por qué necesitamos este evangelio, por qué son buenas noticias, y a lo mejor no sabes por qué necesitas el evangelio, ¿verdad? Habla más adelante de cómo somos justificados, habla de que somos justificados para santificación. Abre un paréntesis por ahí del capítulo 9 y 10 que va a hablar de la restauración futura de Israel para todos los judíos oyentes, así como seguramente tenían la duda y qué pasó con Israel, ¿no? Luego habla de la vida del creyente, ¿no?, del capítulo 12 en adelante, y termina con los saludos y finales y con el deseo de ir a verlos, ¿no? Entonces, con esta pequeña introducción, con este pequeño tesorito de carta que Dios nos ha dejado en la palabra de Dios, vemos que Pablo sabe quién es en Cristo, ¿no? Sabe lo que cree, sabe por qué lo cree, sabe cuál es su encargo también, ¿no?, por parte de Jesucristo mismo que fue enviado. Él se considera a sí mismo como un esclavo, un siervo de su Salvador. Entiende que ha sido apartado para hacer esto que Dios le encargó. Entiende por qué lo está haciendo, ¿no?, y sabe para qué lo salvó Dios.
Y escribiendo esta carta, está cumpliendo una pequeña parte de todo lo que Dios le había encargado directamente a él. Está cumpliendo esto de ir a todas las naciones, esto de ir a los gentiles, de predicarles el evangelio. Entonces, si tú como oyente eres una persona que no cree a lo mejor todo lo que acabamos de ver, creo que esta carta está dirigida para ti. O sea, porque Dios la dejó y la usó, ¿no? Y usó así también a Pablo para escribir todo lo que necesitamos saber en cuanto al plan de Dios para nuestra salvación. Entonces, escucha y cree lo que dice Romanos. O sea, ¿por qué necesitas a Cristo? ¿No? ¿Por qué necesitas ser rescatado? Entonces, la clave es nuestro Señor Jesucristo. Si tú no, a lo mejor no sabes todo lo que estamos platicando, no lo habías escuchado, te animo, te invito a que te acerques, que preguntes, porque Dios tiene todas las respuestas que puedes tener en tu vida. Ahora, si tú eres una persona que ya cree el evangelio, tú ya eres hijo de Dios. Entonces, esta carta pues, es importantísima para ti. Te animo a que tomes apuntes, que hagas bosquejos, que escribas las frases que dice Pablo, ¿verdad? Para poder seguir el hilo de pensamiento que, como dice Pedro muchas veces, no es fácil, ¿no? Lo que escribía Pablo, pero que sí es claro. Y si te tomas el tiempo, ¿verdad?, de escribirlo y decir, a ver, ¿de qué está hablando y cómo conecta el evangelio del Hijo, ¿verdad?, para salvación? O sea, todas las secuencias sí se vuelve muy claro. Entonces, todo lo que vale la pena en la vida requiere tiempo. No todo lo que vale la pena requiere tiempo. Y creo que no hay un mejor tiempo invertido en nuestra vida que en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios produce en nosotros lo que Dios quiere de nuestra vida. Ya estamos a la vuelta de la esquina, ¿verdad?, de las vacaciones. Vamos a tener ahí una pequeña interrupción con la cena del Señor del siguiente domingo, con la cena de fin de año que vamos a celebrar juntos en familia. Entonces vas a tener tiempos, ¿verdad?, si Dios quiere, de leer la carta completa, léelo 1, 2, 3 veces. Y vamos con el tiempo comparando lo que vas leyendo, ¿no?, tus bosquejos, tus notas, con lo que Dios nos va enseñando, ¿ok? Porque todo lo que vemos en Romanos es la base de lo que creemos. Y si tenemos una base firme en la palabra de Dios, vamos a poder tener una vida que lleve fruto para nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre Santo, te doy muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque no nos dejaste solos, Señor. Nos enviaste a tu Espíritu Santo para que pudieras vivir tú en nosotros, Señor, de una forma verdaderamente increíble, Señor. Te doy gracias por esta carta que nos explica todo con manzanitas. Te pido que tu Espíritu nos ayude a entender, Señor, a tener claro las enseñanzas, a poder despertar en nosotros esa curiosidad de escudriñar las Escrituras, Señor, para conocerte más a ti, para encontrar a Jesucristo en cada página de nuestra Biblia, Señor, y que eso se vea reflejado en nuestra vida, Señor, que todo lo que hagamos sea para ti. Te pido, por favor, que podamos entender esta gracia que nos has dado, Señor, entender que no lo merecemos y que esta gracia viene junto con el llamamiento que nos has dado a predicar tus buenas noticias, Señor. Te pido que nos animes, que cada uno de nosotros, Señor, seamos heraldos tuyos, que anunciemos las maravillas que tú has hecho en nuestra vida y en la vida de tantas personas, Señor. Que te pedimos, Señor, que tú hagas la obra en nosotros, que no nos rindamos, Señor, sino que te entreguemos nuestra vida por completo. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te pido que estés con nosotros, que nos guíes y nos cuides. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, pues muchísimas gracias. Estamos en contacto. Aquí nos seguimos viendo para esta increíble nueva serie que viene en el futuro. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.